vamos a ver esta hermosa lección que le he titulado ¿Qué tanto es tantito? Diga conmigo, ¿qué tanto es tantito? Dígaselo al que está a un lado, pero así dígaselo, así como, ¿qué tanto es tantito? Así como hemos escuchado ese dicho, muy mexicaneando, dígaselo, ¿qué tanto es tantito? Bueno, antes de entrar en el tema de lleno, quiero hacer un poquito de contexto general de todo lo que hemos visto hasta el día de hoy. Bueno, sabemos que esta carta fue escrita a la región de Galacia, hoy Turquía, donde había una serie de iglesias locales, hermanos. Había una serie de iglesias locales en las cuales se habían infiltrado judaizantes llamados por Pablo falsos maestros. ¿Y con qué propósito se habían introducido? ¿Con qué propósito se habían infiltrado? Bueno, pues con el propósito de degenerar el evangelio de Jesucristo, trayendo un yugo de normas sobre la vida de los creyentes, enseñándoles que solo cumpliendo ciertas normas podían ser salvos. Sin embargo, el apóstol Pablo, por medio de carta, les hace entender a los Gálatas y hoy a nosotros, ¿y hoy a quién, hermanos? Ok, y hoy a nosotros, que ese conjunto de normas, ese conjunto de reglas llamadas la ley de Moisés, tenía una función. ¿Cuál era esa función? Hacernos ver que por más que quisiéramos cumplirla en su totalidad, nunca lo lograríamos, y por ende nuestro destino final sería la condenación eterna. Y es precisamente aquí donde el evangelio de Jesucristo tiene su poder, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que cree en él no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Cuántos dicen amén? Bueno, esta verdad de Jesucristo, esta verdad que Dios había dado al mundo, este amor que Dios había dado al mundo, los Gálatas lo habían abrazado, lo habían creído. Sin embargo, a pesar de haber empezado bien su cristianismo, alguien los estaba tratando, los estaba estorbando, tratando de alejarlos de esa verdad, confundiéndolos con otro tipo de pensamiento. Bueno, usted ya sabe cuál es ese otro tipo de pensamiento. Ese tipo de pensamiento es: la obra de Jesucristo está bien, creer en Jesucristo está bien, su sacrificio está bien, su sangre también, pero te falta una cosa: llevar a cabo la ley de Moisés. Entonces estaban diciendo, en otras palabras, Jesucristo no es suficiente, te falta otra cosa: hacer lo tuyo. Estaban pervirtiendo el evangelio. Bien, habiendo dicho esto, ¿estamos de acuerdo si juntos estudiamos la palabra del Señor? Amén. Le voy a pedir que abra su Biblia en Gálatas capítulo 5, versículos 7 y 8. Ahí nos quedamos la vez pasada. Gálatas 5, 7 y 8. Vamos a ver qué le dice Pablo a los Gálatas. Vamos a ver. Mire, Pablo les dice: vosotros corríais bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Y dice Pablo: esta persuasión no procede de aquel que os llama, o sea, de Dios. Entonces, hermano, mire, lo que Pablo estaba diciendo a los Gálatas, y repito, hoy a nosotros, les estaba diciendo: vosotros corríais bien. Recuerde que Pablo habla en metáforas y habla en alegorías. ¿Recuerda que vimos eso? Entonces Pablo está dando a entender que la vida del cristiano es como una carrera, hermanos. Que la vida del cristiano es como una, ¿qué, hermanos? Una carrera. Está haciendo una metáfora y está diciendo:
tu vida como cristiano, ahora que empezaste el cristianismo, es como una carrera. Ten cuidado, porque le está diciendo a los Gálatas, ustedes corrían bien. Ahora, teniendo en mente que la vida cristiana, hermanos, es como una carrera, mire, quiero que vea lo que le dice Pablo, pero ahora a los corintios. Vaya primera de Corintios 9:24. Y les dice así: ¿no sabéis que los que corren en el estadio, está metiendo nuevamente la carrera, que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Y dice Pablo, corred de tal manera que ¿qué? Que lo obtengáis. Entonces, fíjese, Pablo le dice a los corintios, corred de tal manera que obtengáis el premio. Lo acabamos de leer. Pero a los Gálatas les dice, vosotros corríais bien. A uno les dice, correr para ganar el premio, y a otro les dice, ustedes iban corriendo bien. Ustedes corrían bien. Les dice Pablo, ¿quién los motivó a que se desviaran? Hermanos, Pablo dice esto porque lamentablemente el creyente que comienza a desviarse poco a poco terminará muy mal. ¿Cierto o no, Sauliño? Dice Sauliño, separado de Dios, ¿qué? O sea, el cristiano que comienza a desviarse, o sea, que va corriendo, porque dice Pablo, correr, y empieza a desviarse poco a poco, terminará mal. A ver, si un carro va por la Zaragoza hacia Puebla y se va saliendo 1 centímetro del carril, pues no se nota, pero después se sale otro medio y después se sale otro medio más, ya van 2 centímetros y después otro más. Hermanos, ¿qué pasará al final? Bueno, pues ni siquiera habrá llegado a Chalco cuando ya se estrelló. ¿Cierto o no? O sea, de tantito en tantito. Bueno, hermanos, en el cristianismo pasa lo mismo. ¿Sí? Hay hermanos que consideran que están bien en la fe y que consideran que están bien en la fe y que si se desvían un poquito o que si son permisivos, nada más tantito, no pasa nada. Es más, dicen, pues ¿qué tanto es tantito? No pasa nada. Hermano, tal vez en ese momento no se note, pero en un tiempo se notará. ¿Se da cuenta cómo dije lo del carro? Primero no se nota y después termina estrellándose. ¿Qué tanto es tantito? Hermano, yo he visto a muchos hermanos que empiezan poco a poco a desviarse. Primero, faltan un domingo al mes. No se nota, nadie se dio cuenta. Después, ya no es un domingo, ya son 2 domingos. Después, ya llegan tarde. Después de sentarse hasta adelante, ya se sientan en medio. Después, ese único domingo que ya vienen, llegan tarde, se sientan hasta atrás, no traen Biblia, se duermen en el culto, hasta que por fin ya no vienen a la iglesia. Yo los he visto, hermano, y empiezan poco a poquito. Y después te los encuentras y ya te das cuenta que andan mal, que ya hay inmoralidad en su vida, que ya hay malas palabras, que ya hay vicios, etcétera, etcétera. Entonces, ¿se dio cuenta, hermano, se dio cuenta el proceso? De centímetro en centímetro, su vida espiritual se convirtió en un desastre. Oiga, pero todo parece poca cosa al principio. ¿Hasta aquí voy bien? Todo parece poquito. Es más, ¿qué tanto es tantito? Ni se nota. Yo voy bien, yo estoy bien en la fe, yo voy a la iglesia, pero ¿qué tanto es tantito esto? No, ten cuidado, porque al final
podrás terminar muy mal. Hermanos, la vida cristiana es una carrera, y con que nos salgamos 1 centímetro del carril, hermanos, al final no acabaremos la meta, Díganle al que está a un lado: si te sales 1 centímetro del carril, al final no acabarás la meta. Oiga, pero mucho ojo. Ese centímetro al principio no se nota, A ver, ¿sí me di a entender? Al principio no se nota. No, ¿qué tanto es tantito? No se nota. A ver, y con esto en mente, le hago una pregunta. Ya casi estamos a mitad de año, y de los 26 domingos que llevamos, ¿cuántos ha venido a la iglesia? ¿Se dio cuenta cómo no todos contestaron? ¿Verdad? Interesante, ¿no? Poquito a poquito. A ver, pregúntale al que está a un lado: ¿has venido todos los domingos? ¿Y qué dice? Hoy no vamos, no pasa nada. Aguas. Saliéndote 1 centímetro, puedes terminar mal. Pablo le dijo a los Gálatas: corríais bien, ¿quién os estorbó? Hermanos, de los 182 días que llevamos, ¿cuántos has orado por lo menos 20 minutos al día? A ver, ¿no? Porque muchos todavía dicen: va comenzando el año. No, hermanos, ya casi vamos a la mitad. ¿Cuántos has orado? Bueno, por lo menos 10 minutos. Hoy no oré, no pasa nada. Hoy no oré. Así llevas, pero desde junio del año pasado. ¿Qué tanto es tantito? A ver, te pregunto: ¿cuántos versículos de la Biblia te has aprendido? No, deja eso. O más bien, ¿cuántas veces has abierto tu Biblia? Para donde volteo veo sospechosos, ¿verdad? Ahorita no lo notas, pero a fin de año, pregunta: ¿cómo estará tu vida espiritual? Porque ¿qué tanto es tantito? Hoy no vengo, hoy no pasa nada, hoy no leo, hoy no oro, hoy me echo este alcoholito. A ver, ¿verdad? ¿Qué tanto es tantito? A ver, eso es hablando de tu vida espiritual, querido hermano. Y tocante a las batallas diarias, ¿cuál ha sido tu progreso en lo que va del año? ¿Ya venciste las malas palabras? ¿Ya venciste el vicio? ¿Ya venciste la pornografía? ¿Ya venciste los celos, el chisme? ¿O al contrario, has ido incrementando? Hermanos, corramos bien la carrera, corramos de la manera correcta, corramos sin ser permisivos, ni siquiera 1 centímetro, porque las consecuencias pueden ser muy lamentables, hermano. A ver, de este lado, ¿me escuchó, hermano? Pueden ser muy lamentables. ¿Qué tanto es tantito? Vamos a la iglesia, hoy no pasa nada. Sí, te va saliendo 1 centímetro. 1 centímetro. Y al final del año, ¿cómo vas a estar? Regresemos a nuestro texto base, Gálatas 5:7. Dice Pablo: vosotros corríais bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Hermanos, Pablo decía que los Gálatas corrían bien, pero que alguien los había estorbado para que no obedecieran a la verdad. ¿A la qué, hermanos? Dígalo más fuerte: ¿a la qué? A ver, y le pregunto: ¿y quién es la verdad? ¿Quién? ¿Cierto? No, que él dijo de sí mismo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces, hermanos, al igual que los Gálatas, usted y yo fuimos llamados a obedecer ¿qué? La verdad, es decir, las enseñanzas de Jesucristo, ¿cierto o no? Fuimos llamados a obedecer las enseñanzas de Jesucristo. De hecho,
Esa fue su instrucción de Jesús antes de ascender al Padre. Jesucristo dijo, id y predicar el evangelio, y dijo, enseñándoles que guarden todas las cosas que ¿quién? Que yo os he mandado, dijo Jesucristo, ¿verdad? Enseñándoles todas las cosas que yo os he mandado. Pregunta, ¿y en dónde está lo que Jesús mandó? En sus palabras, hermano, en la Biblia. De hecho, hasta sus palabras vienen en rojo para los que invierten en una buena Biblia. ¿Se ha dado cuenta que vienen en rojo? Entonces, nosotros, al igual que los Gálatas, fuimos llamados a obedecer ¿qué? La verdad, las palabras de Jesucristo. Y también las palabras de los apóstoles, porque ellos hablan o hablaron del glorioso evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces nosotros fuimos llamados a obedecer la verdad. Entonces, Pablo en el texto que estamos estudiando llama estorbo y desobediencia, oiga, no atender exclusivamente, no atender exclusivamente a la verdad. Es decir, a Jesucristo, ¿cierto o no, hermanos? Ahora, recordemos por un instante la transfiguración de Jesús. ¿Alguien ha estudiado esto, hermanos? La transfiguración. ¿Quién aparece a su lado? Moisés de un lado y del otro ¿quién? Estos personajes representaban a la ley y a los profetas. A la ley porque era Moisés y a los profetas porque era el profeta Elías, ¿verdad? Ok. Pero en ningún momento el Padre hace que miren a Moisés ni tampoco a Elías, a pesar de que estos hombres eran como dioses para los judíos. El Padre dijo claramente de Jesús, a él oíd. ¿A quién? A él oíd. Dile al que está a un lado, a Jesús hay que oír. Le pregunto desde aquí a todo el auditorio, ¿a quién debemos de oír? A Jesús, ¿verdad? Entonces, esto, hermano, tiene sentido con lo que estaban haciendo los judaizantes con los gálatas, que Jesús está bien, el sacrificio está bien, las enseñanzas está bien, pero tienes que cumplir la ley de Moisés. No, Señor. El Padre dijo, ¿a quién? Nada más. A Jesús hoy. Y quiero ponerle otro texto para que lo confirmemos. Hebreos capítulo 1, versículos 1 y 2. Hebreos 1, 1 y 2. Dice, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres, ¿por quién? Por los profetas. ¿Y quiénes eran los profetas? Moisés y Elías. Pero Dios, está diciendo Hebreos, Dios habiendo hablado en otro tiempo por ellos, dice, en estos postreros días nos ha hablado por la ley de Moisés. ¿Así dice? ¿Por quién? Por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Hermanos, en este último tiempo, Dios nos ha hablado a través de su Hijo, dice la palabra del Señor. Entonces, a Él debemos oír y también obedecer. ¿Está de acuerdo o no? ¿A quién debemos oír? ¿Y a quién debemos obedecer? A Jesús, ¿cierto o no? Sigamos. Versículo 8, igual de Gálatas 5. Dice, esta persuasión no procede de aquel que os llama. A ver, hermanos, lamentablemente, dice, esta persuasión, esta insistencia de los judaizantes con los gálatas, dice Pablo, no procede de aquel que os llama. Entonces quiero decirles, hermanos, que lamentablemente la iglesia de Cristo ha tenido un padecimiento desde tiempos antiguos. ¿Y cuál es ese padecimiento? Los falsos maestros y las falsas enseñanzas se han infiltrado encubiertamente para hacer mucho daño a la iglesia.
Y así como lo hicieron en Galacia, hoy en día, hermanos, no es diferente. Por eso Pablo le dijo a Timoteo: en los últimos tiempos, Timoteo, muchos apostatarán de la fe, oiga, escuchando espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Hermanos, en el camino del Señor debemos de estar muy alertas como centinelas. ¿Me escuchó, hermanos? Muy alertas. Con los Gálatas, oiga, los judaizantes no llegaban cambiándolo todo, no, ni tampoco llegaban con un cartel aquí diciendo: soy falso maestro, con cuidado. ¿Usted cree que así llegaban? No, no, ellos llegaban encubiertamente, diciendo: el evangelio de Jesucristo está bien, el sacrificio también, sus enseñanzas buenísimas. Ellos decían: pero para ir al cielo solamente te falta algo mínimo. ¿Qué? Cumplir la ley de Moisés. Oiga, parecía algo insignificante. O sea, todo está bien, pero nos falta. Bueno, está bien, parecía algo insignificante, pero al final, hermanos, ya era otro evangelio. ¿Ya era qué? Porque ya no era por la obra de Cristo en la cruz solamente, sino también por cumplir ciertas reglas. Hermanos, hoy en día también hay muchos falsos maestros y muchas falsas enseñanzas, opacando y desviando la mirada de la obra de Jesucristo en la cruz del Calvario. ¿Usted sabe esto, hermano? Oiga, porque yo le digo, quizá el judaísmo ya no lo sea. Quizá es para nosotros nada que ver, pero hay otras enseñanzas igual de destructivas. La prosperidad es una de ellas, y el Señor nos ha librado a nosotros, hablando a título personal. Es una enseñanza, hermanos, destructiva. Esta enseñanza desenfoca y desvía el camino correcto, hermanos, porque ahora ya no ponemos nuestra mirada en Jesús, sino en las riquezas. Ya no ponemos nuestra mirada en Jesús, sino en el dinero y en las cosas materiales. A ver, y yo pregunto algo: ¿y si pongo mi confianza, o cómo decirlo? Y si yo estoy con este tema de que yo tengo que ser millonario, yo tengo que ser rico, porque Jesús dio su vida en la cruz del Calvario y Él me dio todo lo que yo quiero. Pregunta: ¿y si no prospero, qué pasa? ¿Y si nunca obtengo la camioneta que siempre quise, qué pasa? Entonces Dios no me ama. Dios no me ama. ¿Te das cuenta? Por eso nuestra mirada no debe estar enfocada en la prosperidad, sino en Jesucristo. ¿En quién? En Jesucristo. Si me da, está bien, y si no me da, está bien. Eso no me importa. Por eso dijo el salmista: ¿a quién tengo en los cielos sino a ti? Porque fuera de ti nada deseo en la tierra. Tu presencia es más hermosa que cualquier cosa. Si me da la camioneta, gloria a Dios. Si me da la casa, gloria a Dios. Pero si no me da la casa, también gloria a Dios. Lo tengo a Él, y si lo tengo a Él, lo tengo todo. ¿Por qué? Entonces, esa enseñanza nos desvía de la mirada de Jesucristo, hermanos. En el tiempo de los Gálatas eran los judaizantes, pero hoy hay muchas falsas enseñanzas. Otra falsa enseñanza es: oiga, Dios es amor. Sabemos que Dios es amor, pero ahí va: ven tal y como eres, no cambies, Dios te ama así. ¿Está bien eso, hermanos? Entonces, un día puede ser mujer, otro día puede ser hombre, otro día puede ser perro, otro día puede ser pulga. No, hermano. Y es que eso dicen: no, es que tú puedes ser así, no pasa nada. Lo que Dios ve es el corazón. Y si tú lo amas a Él, no, señores, dice la palabra del Señor: desde el principio varón y hembra los creó Dios. Si vienes a la iglesia tal y como eres y nunca ha habido un cambio, quiere decir que tampoco ha habido un encuentro con el Señor Jesucristo.
Hermanos, el mensaje por excelencia debe de ser, como dijo el apóstol Pablo, Jesucristo y este crucificado. Ese es el mensaje por excelencia. Los mensajes que se prediquen desde aquí deben de ser cristocéntricos. Cristo debe de ser el centro de nuestras reuniones. Nuestros cantos deben de exaltar a su majestad y nuestra esperanza debe de estar concentrada en Jesucristo que viene por su amada iglesia, hermanos. Todo tiene que ver con Jesús. Sin Jesús no hay vida. Él mismo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. ¿Cierto o no? Démosle un aplauso a Jesucristo, el que es el camino, el que es la verdad y el que es la vida. Dígale al que está a un lado: cuidado con las falsas enseñanzas. Hermanos, los judaizantes traían una gran parte del mensaje correcto con los gálatas, pero con un poquito de cambio terminaban afectándolo todo. ¿Cuántos creen esto? Nada más con un poquito. Pusimos el ejemplo hace rato, ¿se acuerda del carro en la Zaragoza? Con un poquito terminan cambiando todo. Mire lo que dice Gálatas 5:9, ahí en la porción que nos ocupa hoy. Dice: un poco de levadura, ¿qué? Dice Pablo, ¿quién los estorbó? Corrían bien. Y dice Pablo: ay, dense cuenta, por favor, que un poco de levadura leuda toda la masa. Entonces, hermanos, tengamos cuidado con las insignificancias. ¿Con las qué? Con las insignificancias que muchas veces consideramos correctas tocante a las doctrinas. Cuidado con lo que vemos en internet. Cuidado a quien le abrimos nuestros oídos, porque un poco de levadura puede echar a perder toda la masa. Estamos aquí, ¿verdad, hermanos? Dígale al que está a un lado: cuidado con lo que escuchas. Dígale otra vez: cuidado a quién escuchas. Ay, mira, ven, esto está bien. Cuidado con las insignificancias, porque un poquito. Imagínense que yo a esta botella le echara 3 gotas del agua de aquí, de la del Bordo, de esa de las aguas negras. Yo diría: no, esta pues tiene 500 mililitros, 3 gotas no hacen nada. Me la voy a... Gracias, Sauleño. ¿Estaría bien? ¿O una gotita? No pasa nada. Pero mire, todo está... No, hermano, por eso dice Pablo: un poco de levadura leuda toda la masa. Ten cuidado, porque un poquito te puede sacar de los caminos del Señor. Ten cuidado, porque 1 centímetro puede hacer que te estrelles. Ten cuidado. ¿Qué tanto es tantito? Ten cuidado, porque un poco de levadura, ¿qué? Entonces tengamos cuidado. Mire lo que dice Mateo 16:6. Dice: y Jesús les dijo: mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Hermanos, sus discípulos pensaban que se refería al ingrediente colocado en el pan. Pero mire lo que les dice en el versículo 12, lo que dice. Salte de ahí al versículo 12. Dice: entonces entendieron los discípulos que no les había dicho que se guardasen de la levadura del pan, sino de la doctrina ¿de quién? Y de los saduceos. Entonces, de acuerdo con las palabras de Jesús, Pablo les está diciendo a los hermanos de Galacia que se cuidaran de las enseñanzas de los judaizantes, de ese tantito de levadura que estaban metiendo en el evangelio. Oiga, y en los siguientes versículos
parece que Pablo se iba enfureciendo más y más y más. Recordemos que en alguna ocasión le dije que el hermano Flores me comentó, ahorita le pregunta de dónde lo escuchó, que parecía que Pablo estaba escribiendo la carta y estaba caminando de aquí para allá, pero molesto, molesto. Y parece que Pablo se está enfureciendo más y más, porque ¿quién los estorbó? ¿Cierto o no que en el versículo 3 les dijo, Gálatas insensatos, Gálatas torpes? ¿Quién los fascinó? Y aquí está diciendo, oigan, con un poquito de levadura se leuda toda la masa. Si ustedes corrían bien, venían a la iglesia, cantaban, aplaudían, alababan a Dios, y mira ahora cómo está tu vida espiritual. Estás más seco que, no sé, que una fruta deshidratada. Y Pablo se va enojando más y más. Mire Gálatas 5:10. Dice, yo confío respecto de vosotros en el Señor, que no pensaréis de otro modo, mas el que os perturba llevará la sentencia, quien quiera que sea. ¡Ay, santo Dios! Hermanos, los que enseñan cosas que no están en la Biblia y hacen que los creyentes desvíen su mirada de Jesucristo, dice Pablo que están bajo sentencia. Está duro, ¿no, hermanos? Porque a los que predicamos, y me incluyo, detrás de un púlpito, nos debe de dar temor santo, qué es lo que hablamos y qué es lo que enseñamos. ¿Cierto o no? ¿Verdad? A mí me debe de dar temor. Hermano, estar aquí, atrás de un púlpito, es una gran responsabilidad. ¿Es una gran qué? Porque el daño que puedo provocar, hermano, no es temporal. Puede ser ¿qué? Eterno. Ven como eres, quédate así. No, hombre. Ganar el cielo con dinero, no. Hermanos, de nada vale el aplauso de los hombres si tenemos la reprobación de aquel que nos encomendó el ministerio. De nada sirve. Prefiero estar bien con el que me envió a estar bien con las personas, ¿cierto o no? Si todavía hiciera lo que le gusta a los seres humanos, ya no sería siervo de Jesucristo, dijo el apóstol Pablo. Prefiero la aprobación de Dios que la de los hombres. Por eso es que estar atrás del púlpito, hermanos, es una gran responsabilidad. Y bien dijo el reformador John Hus, prefiero herirte con la verdad que matarte con una mentira. Y Pablo, hermanos, está con este tema de que ¿quién los engañó? Corrían bien. ¿Quién los fascinó? Se salieron del carril, se salieron de la pista. La vida cristiana es como una carrera, y un poquito de centímetros saliéndote, ya echaste a perder todo, porque un poquito de levadura leuda toda la masa. Ibas bien. ¿No les estará hablando el Señor a muchos de los que estamos aquí? ¿Qué pasa contigo? Ibas bien, corrías bien, leías tu Biblia, orabas, predicabas, no decías malas palabras. Ahora ya hasta vicios tienes. ¿Qué pasó contigo? Dice el apóstol Pablo a los Gálatas, insensatos, torpes. Un poco de levadura leuda toda la masa. Y Pablo sigue, y siguen molestándose. Imagínenselo de aquí para allá, y que estos Gálatas, y que el evangelio que les prediqué, y ahora ya se están dejando llevar por esto, y por esto, y por esto, y por las dos. Y mire lo que dice, versículo 11. Y yo, hermanos,
Si aún predico la circuncisión, ¿por qué padezco persecución todavía? En tal caso, se ha quitado el tropiezo de la cruz. Pero miren, traducción lenguaje actual, este texto, para que sea más entendible, dice así: hermanos, si yo anunciara que todos deben circuncidarse, mis enemigos dejarían de perseguirme y el mensaje de la muerte de Cristo en la cruz no los haría enojar, pero como predico a Jesucristo, los hace enojar. Pablo está diciendo: a mí me persiguen porque predico la salvación por medio de la cruz de Cristo. Y Pablo termina, hermanos, esta porción muy enfadado por el gran celo que tenía por el evangelio, al ver que estos falsos maestros lo estaban pervirtiendo. Mire cómo termina. Gálatas 5:12, el versículo que sigue, ahí está. Ojalá se mutilasen los que os perturban. Imagínense, caminando de aquí para allá. Imagínense, dice: los falsos maestros, los que predican falsas enseñanzas, están bajo sentencia de Dios. Así dijo, ¿se acuerda? Y ahora dice: y todavía digo, ojalá que se mutilasen los que os perturban. Ay, Pablo, a ver, bájale tantito. ¿Por qué escribes eso? Alguien le diría: si fuera un WhatsApp, bórralo o mínimo edítalo, Pablo, tranquilo. No podemos poner eso. ¿Qué van a decir? Somos cristianos. Hermanos, pero podemos ver que Pablo es un ser humano que se estaba enojando. Entonces Pablo se da cuenta que esos falsos maestros estaban haciendo un engañadero y estaban motivando a los hermanos a tomar el bisturí para circuncidarse. Y Pablo dice: no es posible, yo les prediqué que Jesucristo es suficiente, no pueden hacer otra cosa, no es por obras, es por gracia de Dios que ustedes son salvos. Y entonces Pablo, enojado, dice: ojalá esos falsos maestros tomaran también ese bisturí, oiga, y lo que dice, y se castraran. Alguien diría: ¿cómo que el Pablo el apóstol habla así? Bueno, hermanos, pues sí, el que es siervo de Dios genuino, cuando ve las injusticias, le debe brotar santa ira. ¿Le debe brotar qué? ¿Qué no fue lo mismo que pasó con Jesús cuando volteó las mesas de los cambistas en el templo? ¿Verdad? Jesús, hermano. ¿Y qué dijeron los discípulos? ¿Se acordaron de lo que dijo el salmista? El celo por tu casa, ¿qué? Me consume. Hermanos, a veces uno se puede molestar y ser duro, oiga, y no es pecado, siempre y cuando sea por el motivo correcto, por alabar a Jesucristo. ¿Está de acuerdo o no? Así es que cuando hablen mal del evangelio, hermano, no se quede callado. Cuando hablen mal de Jesús, no se quede callado. Cuando le digan: no, es que usted es cristianista, no se quede callado, hermano. No, ¿quién soy yo? El que esté libre de pecado, que arroje la primera piedra. ¿Qué dijo Pablo? Cástrense. Y Jesús volteó las mesas. Y Pedro les dijo a la multitud de 3,000: ustedes mataron a Jesús. Entonces, ¿cómo actuará usted, hermano? El celo por la casa de Dios también lo debe de consumir. De mi rey no hablas, de mi Señor y mi Salvador no hablas. ¿Está de acuerdo o no? Ya lo veo como que no, el pastor ya quiere echar bronca. No, yo no me voy a que se pelee él. Hermanos, a veces uno se puede molestar y ser duro y ser confrontante, pero por el motivo correcto. A ver, ¿y por qué ellos sí pueden hablar de Jesús? ¿Y por qué ellos sí pueden hablar mal de la iglesia? ¿Y por qué ellos sí pueden hablar mal de los hermanos y nosotros no decimos nada? No, hombre. Sin embargo, aquí cuando Pablo está diciendo ojalá y ellos tomaran el bisturí y se mutilaran, mire, Pablo está utilizando la misma palabra de Dios con un trasfondo escritural. Se lo quiero mostrar. Vaya a Deuteronomio 23:1. Y dice Pablo: no entrará en la congregación de Jehová
el que tenga magullados los testículos o amputado su miembro viril. Una persona castrada, hermanos, no podía estar en medio del pueblo de Dios. Por eso es que Pablo está diciendo, ojalá se mutilaran, porque esos falsos maestros no deberían de estar ni siquiera entre ustedes. A ver, hermanos, ¿hasta aquí me di a entender? ¿Todo está bien o lo nota complicado? Porque quiero cerrar este mensaje diciéndote que tengas cuidado de las pequeñeces. ¿De qué? ¿Qué tanto es tantito? Cuidado con ser tantito permisivo. Cuidado con tantito salirte de la carrera. Con tantita falsa enseñanza. Porque un poco de levadura, ¿qué? Hermano, sé sabio. Ten discernimiento. Y que tus ojos no se aparten de Jesucristo. Siempre mis ojos en el autor y consumador de la fe. Pero mira, mira esta enseñanza. Mira esto. Mira, un poco de levadura leuda toda la masa. 1 centímetro que te salgas, dice Pablo, corrías bien, ¿qué te pasó? Servías en la iglesia, ¿qué te pasó? Ibas a la iglesia, ¿qué te pasó? Levantabas tus manos, ¿qué te pasó? En la calle decías, si veías a un hermano decías, Dios te bendiga, ahora hasta te volteas, ¿qué te pasó? Ya no oras por los alimentos porque te da pena, ¿qué te pasó? Corrías bien, te saliste de la carrera. Hermanos, corramos bien la carrera para que al final podamos decir, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Pastor, ¿y si en medio de la carrera tropiezo y caigo? Levántate y vuelve a correr. Pastor, ¿y si me he salido del carril? Vuélvete a incorporar. Pastor, ¿y si he fallado? Pide perdón, confiesa tu pecado, apártate y vuelve a tomar impulso. Porque 7 veces cae el justo y 7 veces se levanta por la misericordia y la gracia del Señor. Denle un aplauso al Señor. Antes de orar, hermanos, por el mensaje, yo quisiera saber si en medio de nosotros hay alguna persona que nunca le ha dicho a Jesucristo, quiero que seas el dueño y Señor de mi vida. Quiero obedecer tus palabras, quiero obedecer tus mandamientos. Me he cansado de esta vida que llevo, esta vida de pecado, esta vida mala. Dice la palabra del Señor que todos los hombres somos pecadores y por tanto estamos destituidos de la gloria de Dios. Pero el Padre en su infinita misericordia envió a su Hijo para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Y que el que confiese con su boca y crea en su corazón que Jesús es el Señor y que Dios el Padre lo resucitó de entre los muertos, esa persona será salva y tendrá la vida eterna. Quizá tú nunca le has dicho a Jesús, Señor, quiero que me aceptes como tu Hijo. Quiero estar contigo, Señor. Quiero obedecer tu palabra. Quiero obedecer tus mandamientos. Quizá nunca le has dicho. A lo mejor tú tienes pensado, o tú piensas, yo creo en Diosito, creo que todos somos sus hijos. No todos somos sus hijos, todos somos creación de Dios. Pero aquel que confiese que Jesús es el Señor, a esa persona le dan en el espíritu de adopción, dice la Biblia, por el cual podemos confesar, Abba Padre, que Él es nuestro Padre Celestial. Y si hubiera una persona en este lugar que me dijera, pastor, pues yo no sabía eso,
y yo quiero que Jesús me acepte, que Dios me acepte como su hijo, yo quisiera orar por ti. Si nunca has recibido a Jesús en tu corazón, si hubiera una persona que me diga: yo, pastor, puedes levantar tu mano y yo quiero orar por ti. Todos hemos recibido al Señor Jesucristo a nuestro corazón. Ahora, hermano, no te salgas del camino del Señor. No te salgas de la carrera, para que algún día no te digan como los Gálatas: corríais bien, ¿qué te pasó? Cierra tus ojos, voy a orar por ti. Padre Santo, muchísimas gracias te damos, Señor, por este hermoso consejo que tú nos diste el día de hoy. Gracias, Señor, por recordarnos que debemos estar alertas, Señor, como centinelas, y no permitir ni siquiera un poco de levadura que opaque nuestra visión de la cruz de Cristo, Señor. Ayúdanos a ser íntegros a la hora de exponer tu palabra. Ayúdame a mí, Señor, a ser fiel. Ayúdanos, Señor, a la hora de mirar tu evangelio. Ayúdanos, Señor, a correr bien esta carrera, sin desviarnos ni a derecha ni a izquierda, Padre. Señor, te pido en el nombre de Jesús que esta palabra pueda dar fruto en el corazón de mis hermanos, Señor. Y que si alguien ha caído, si alguien ha tropezado, si alguien se ha salido del carril, si alguien se ha salido de la carrera, Señor, que el día de hoy, Padre, que el día de hoy, bendito Dios, 9 de junio de 2024, se vuelva a incorporar, Señor. Vuelva a tomar impulso, Señor, para que al final, bendito Dios, para que al final de la carrera podamos decir: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe, me está esperando la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día. Gracias, Padre Santo. Ahí en tu lugar toma un minuto, y si tienes que pedirle perdón al Señor por un poco de levadura que has permitido, por un poco de centímetros que te ha salido, por decir que tanto es tantito y ha afectado tu vida espiritual, pídele perdón al Señor. Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Dice el libro de Miqueas: ¿dónde hay otro Dios tan amoroso que perdona la culpa de su pueblo y perdona los pecados de su preciado Israel? Señor, perdónanos, discúlpanos, Padre Santo, y ayúdanos, Señor, a continuar la carrera hasta que tú vengas, Señor, hasta el fin de los días, Señor. Y si tú decides llevarme antes, Señor, que pueda pararme delante de ti y decirte: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, Señor. Gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén, amén y amén. Denle un aplauso al Señor. Si te gustó el video, suscríbete al canal y activa la campanita para recibir todas nuestras notificaciones. Te esperamos en nuestros servicios los días domingo a las 10 a.m. y 12 p.m. Si deseas ofrendar o mandar una donación, los números aparecerán en pantalla.